Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo me están escuchando? Buenas tardes, ¿lo escuchan Muy bien? bien. Bien, el tema de hoy día es hiperplasia prostática. Por si acaso son las 3:01 de la tarde. La puntualidad, ya les dije, es respeto para nosotros, ¿no es cierto? Bien, ¿qué podemos decir de la hiperplasia y del cáncer de próstata? La hiperplasia prostática benigna y del cáncer de próstata. Las dos patologías son hormonodependientes, o sea que dependen exclusivamente de la testosterona para su desarrollo, en el caso de la hiperplasia prostática benigna, y para que esa hiperplasia prostática benigna pueda transformarse en cáncer prostático, también depende de la testosterona. Ahora, ¿qué pasa con la hiperplasia prostática? ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué crece? No se tiene muy claro aún, no se tiene muy claro el panorama, pero se cree que más o menos alrededor de los 38 o 40 años disminuye, o sea, despiertan los estrógenos, porque el hombre se compone tanto de hormonas masculinas como de hormonas femeninas, ¿no es cierto? Entonces, los estrógenos despiertan, si me permiten la expresión, y ese es el punto de inicio para que la próstata comience a desarrollarse, comience a crecer, dependiendo exclusivamente de la testosterona. ¿Por qué? Porque de la testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, se transforma la testosterona en dihidrotestosterona, eso vamos a ver dentro de poco, se transforma de hidrotestosterona, y esa dihidrotestosterona es la que estimula al estroma, a las células prostáticas, a que aumenten su tamaño, a que se desarrollen, a que crezcan. Y ahí comienza lógicamente el crecimiento de la glándula prostática. Como dato curioso, les puedo decir que eso no está en lo que vamos a hablar de aquí a poco, que se dice más o menos que de 100 hombres, solo 2 se libran de no tener problema prostático. Eso dicen los libros. Bueno, comenzamos entonces diciendo que en cuanto a la incidencia y la epidemiología, representa el tumor benigno más común en hombres y su incidencia se ve relacionada con la edad. Una prevalencia de un 20% entre 41 y 50 años y va aumentando a un 50% cuando el hombre envejece más, entre 51 y 60 años, y se hace más factible aún cuando el hombre llega a los 80 años. A los 55 años, casi un 25% de los hombres reportan síntomas de micción obstructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, las personas mayores, ya no orinamos como cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto? Como cuando éramos muchachos, que jugábamos a ver quién orina más alto en la pared. Bueno, y nosotros hacíamos un concurso cuando éramos niños, juegos de niños. Entonces, cuando a medida que van pasando los años, prácticamente la intensidad, la fuerza con la que sale el chorro de la orina va disminuyendo por una obstrucción paulatina que ocasiona la glándula prostática. La glándula prostática se encuentra bien debajito de la vejiga, rodeando la uretra prostática, ¿no es cierto? Entonces, a la edad de los 75 años, el 50% de los hombres se quejan de disminución de la fuerza y del calibre urinario. Se ha sugerido una predisposición genética como un factor de riesgo. También no es así, no es absoluto, ¿no? Pero se dice que si a mi padre lo operaron de próstata, a mí es muy probable que me operen de próstata. Yo ya le operé a mi hermano. Yo todavía, pero vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Casi el 50% de los hombres mayores de 60 años con hiperplasia prostática benigna pueden tener una forma congénita de la enfermedad. Los parientes masculinos en primer grado de esos pacientes portan un riesgo relativo 4 veces mayor. O sea, hay la predisposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, como en la diabetes. La diabetes se dice que el hijo de padre y madre diabético
es muy probable que sea diabético. Y es así. Mi padre y mi madre eran diabéticos y tengo mis 4 hermanos que son diabéticos menos yo. Yo no tengo diabetes. Entonces, en medicina nada, 2 más 2 es 4, no existe una ley absoluta. ¿Ya? Hay factores que hacen que uno adquiera esta patología y hay otros que no adquieren esa patología, pero son estudios estadísticos que uno, por supuesto, tiene que leerlos y conocerlos, ¿cierto? En cuanto a la etiología, es un factor multifactorial con un control endocrino. Elementos estrómicos y epiteliales conforman la próstata, el estroma, lo que les decía más antes. Cada uno de ellos puede dar lugar a nódulos hiperplásicos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense una guayaba. La guayabita tiene su semilla, ¿no es cierto? Entonces, esa guayaba, imagínense, es como un elemento estrómico, quiere decir. Esa guayaba, esa semilla puede crecer y crecer y crecer y agrandarse gracias a la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Esa dihidrotestosterona es la que estimula el estroma prostático, o sea, la semillita de la guayaba, para que me entiendan. Entonces, y eso estimula para que esa semilla vaya creciendo. Pero no son solamente unas semillas, son miles y miles de semillas que van creciendo y van desarrollándose, y ese crecimiento tal cual ocurre en la glándula prostática, que se va desarrollando, ¿no es cierto? Esta semana ya estamos viendo unos pacientes que hemos operado de próstata en el Hospital San Juan de Dios, que uno estaba obstruido con sonda y otro no se obstruyó, pero tenía cálculo en vejiga. Eso vamos a ir viendo a medida que vayan transcurriendo los días. El control endocrino se demuestra por la castración que produce la regresión de la hiperplasia prostática benigna establecida y mejora de los síntomas urinarios. O sea, se ha visto que, le decía, que depende exclusivamente de la testosterona. Y la testosterona se forma en los testículos, una gran parte, el chorro, viene de los testículos y una pequeña partecita viene de la glándula suprarrenal. Entonces se dice que si yo a uno de ustedes no quisiera tener patología prostática ni tener cáncer de próstata, se le soluciona rapidín el problema. Le saco sus 2 testículos y ustedes no van a tener nunca patología prostática. ¿Entienden? Eso era lo que ocurría con los eunucos en los tiempos antiguos, donde el rey que tenía que defender su reino y tenía que ir a la guerra, se ausentaba por hasta 2 años, iba y tenía que ir a pelear en guerra, ¿no es cierto? Y tenía que dejarla a su reina ahí en el castillo. Entonces, se descubrió que para salvaguardar a la reina, entonces estos reyes castraban a jóvenes fisicudos, jóvenes ya, a guerreros, los castraban, y había prácticamente, si quieren, un batallón de castrados que se llaman eunucos, que eran los encargados de cuidar el palacio del rey. No entraba absolutamente nadie que no sean los eunucos. ¿Entienden? Entonces, esos eunucos, se vio que ninguno de ellos desarrollaba hiperplasia prostática ni cáncer de próstata. Fue así que vieron que cuando morían estos eunucos de viejos, ninguno tenía patología obstructiva baja. Entonces, se ha encontrado correlación positiva entre las concentraciones de testosterona y estrógeno libre y el volumen de la hiperplasia prostática benigna. La patogenia. Hay un aumento del número de células epiteliales y componentes del estroma. No hay aumento en la proliferación celular, o sea, no aumenta la cantidad de células. Ya les dije, esa guayabita tiene una semilla. Solamente existe una cantidad de semillas y no aumentan las semillas, sino que cada semilla va creciendo de tamaño, va aumentando de tamaño. Es lo mismo acá en la glándula prostática. No hay una proliferación celular, sino que
cada estroma va desarrollando, va creciendo hasta que llega a obstruir la uretra prostática. Es el principal componente de la hiperplasia, habiendo una alteración en la muerte celular y una acumulación de células senescentes de la próstata. ¿Cuál es la patogenia? Aquí está lo que le decía, ¿cierto? Fíjense, la testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa tipo 2, se transforma en dihidrotestosterona. Y esta dihidrotestosterona, hay una unión, se une a los receptores androgénicos en las células estromales y epiteliales, en la glándula prostática, donde se activa la transcripción de genes dependientes de los andrógenos, o sea, son células epiteliales que se van desarrollando, ¿no es cierto? La patogenia, aquí está la acción de los genes, aquí son las células epiteliales, las mismas que son producidas por las células del estroma, son reguladores del crecimiento prostático embrionario y son mitógenos para los fibroblastos y otras células mesenquimatosas. Aumenta la proliferación estromal e inhiben la muerte de células epiteliales. Esto ocurre en la patogenia de la glándula prostática. O sea, que hay un componente obstructor. La sintomatología, hay un componente que obstruye la glándula prostática o la respuesta de la vejiga. ¿Qué quiere decir esto? Si crece la glándula, hay próstatas jóvenes, por eso vamos a ver dentro del tratamiento, hay próstatas que crecen para afuera. Imagínense, la uretra prostática está rodeada de la glándula prostática. Hay próstatas que crecen para adentro directamente, obstruyendo la uretra prostática. Son próstatas pequeñas que causan obstrucción y que tienen indicación quirúrgica. Por eso es que existen diferentes técnicas en el tratamiento. Hay la cirugía endoscópica para este tipo de próstatas que son pequeñas y hay la cirugía abierta para las próstatas que son grandes, que crecen para afuera, o sea, se expanden hacia afuera. No crecen hacia adentro, se expanden hacia afuera y paulatinamente van obstruyendo la uretra prostática, como en el caso que vimos hoy día en la mañana con el desarrollo de con ese paciente que ya está operado y que tenía igual, asimismo un PSA de 25.5, que vamos a ver más adelante para analizar este caso, y tenía un cálculo en la vejiga, ¿no es cierto? El grupo, ha visto el grupo de hoy día y los anteriores grupos de los anteriores días también vimos este caso en el Hospital San Juan de Dios. Y a medida que vayan transcurriendo los días, vamos a ir viendo esta patología prostática, los cánceres prostáticos, que es lo que más operamos en el hospital. Entonces, ¿qué hay? Hay un componente obstructor, la glándula prostática que rodea la uretra prostática, la va cerrando, le va apretando el cuello, si ustedes me permiten la expresión, y existe una obstrucción mecánica y una obstrucción dinámica. La obstrucción mecánica, hay una intrusión en la luz uretral o cuello de la vejiga, o sea que va creciendo hacia adentro y va disminuyendo la luz de la uretra prostática. Y en cambio la obstrucción dinámica actúa en la inervación adrenérgica que presenta a nivel del cuello de la vejiga, donde existe una respuesta secundaria de la vejiga a la obstrucción. Hay una hipertrofia, una hiperplasia del músculo detrusor y aumento del depósito de colágeno. ¿Qué quiere decir esto? A ver. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del tema número 4 de uropatía obstructiva? Les dije que el detrusor es un músculo que tiene 3 capas, ¿no es cierto? Hay una mucosa, submucosa, viene muscular superficial, una músculo de fibras longitudinales, que es la interna y la externa, y fibras circulares, que es la capa media del músculo. Entonces, como es músculo y tiene que vencer la resistencia de la uretra prostática, porque la uretra prostática, a medida que se va cerrando, el músculo detrusor se engruesa, se hipertrofia para contraerse con mayor fuerza, se contrae la pared de la vejiga con mayor fuerza
para vencer esa resistencia y hacer que la orina salga hacia afuera. Pero en ese interín de contracción del detrusor y la resistencia de la uretra prostática por la obstrucción, porque va comprimiendo la glándula prostática, el detrusor se hipertrofia, se engruesa, y ahí se acuerda que hablábamos nosotros de la descompensación, donde hay estrías en la musculatura de la vejiga, hay celdas y luego se forman los divertículos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan nosotros que hablamos de todo esto en el tema número 4? A eso se refiere la hipertrofia, hiperplasia del músculo detrusor y el aumento del depósito de colágeno. Hay una descompensación. ¿A qué se refiere la descompensación? Inestabilidad del detrusor, trabeculación y los falsos divertículos. Aquí está lo que les digo. Los falsos divertículos se refieren a las celdas y luego se forman en divertículos mismos, ¿no? Aquí está, fíjense. Aquí está nuestra vejiga. Aquí está la glándula prostática de ustedes y la mía también. Este es el cuello de la vejiga y aquí está la uretra prostática. Por acá sale la orina. La próstata puede crecer para adentro, ser pequeña y ser obstructiva. Y hay próstatas como esta, mire, este aparatote, esta próstata creció para afuera, se expandió para afuera, y de a poco, a medida que fue creciendo, se fue obstruyendo la uretra prostática. Estas son las células estromales, ¿me entienden? Esta es una sola semilla de la guayaba. Disculpe que haga esa comparación, pero para que me entiendan. Esta semillita que era chiquitinga fue creciendo, creciendo y desarrollándose. Pero no solamente una, son muchísimas células epiteliales, células prostáticas que se hipertrofian, crecen y van obstruyendo y como unas pelotas van creciendo y esta es la cápsula prostática. Entonces van las que crecen para afuera y hay otras que crecen para adentro. Esta va a ir a una cirugía abierta. Esta va a ir a una resección endoscópica de próstata. ¿Entienden? Por eso la técnica quirúrgica va acorde con el tamaño de la glándula prostática, porque la glándula prostática, mis queridos jóvenes, perdón, no se opera por el tamaño de la próstata, sino se opera por el grado de obstrucción. Se opera por el grado de obstrucción de la uretra prostática. Si es próstata pequeña y obstruye la uretra prostática, pues irá a una cirugía endoscópica, pero si una próstata grande que crece para afuera, puede crecer. La próstata más grande que hemos operado ha sido de 120 gramos, jóvenes, enorme. Y el paciente más joven que yo operé después de 48 años, una próstata como una naranja grande, y el doctor Gutiérrez fue el más joven, tenía 46 años con una prostatanga. ¿Entienden? Para que vean que nada dos es más dos más dos es cuatro en medicina y la vida de las personas, todo es caprichoso, ¿no es cierto? Existen sus excepciones, no existe una regla definida para todo en medicina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hiperplasia prostática? Les decía, hay una obstrucción y hay una irritación. Hay síntomas obstructivos y hay síntomas irritativos. ¿Cuáles son esos síntomas obstructivos? Hay una dificultad para iniciar la micción, el chorro es débil y de bajo calibre, el calibre más delgado. Hay una intermitencia, quiere decir que orina un poco y para. Otra vez vuelve a pujar, o sea, otra maniobra de Valsalva para que salga la orina y otra vez para. Esa es la intermitencia. El esfuerzo, el paciente hace esa maniobra de Valsalva, si me permite, empuja para orinar y existe un goteo terminal. ¿Se acuerdan? Los viejitos se quejan de que manchan los pantalones con orines. O sea, creen que han terminado de orinar, guardan el pene, suben el cierre de la bragueta y cuando están caminando sale otro chorro y les moja los pantalones, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque existe un vaciado incompleto. Ese vaciado incompleto se llama
residuo postmiccional, donde el paciente termina de orinar, no sale, pero el hombre se queda con esa sensación de que no terminó de orinar. Ya son síntomas obstructivos de la glándula prostática. ¿Y cuáles son los síntomas irritativos? La polaquiuria, el tenesmo vesical y la nocturia. La nocturia son las veces que el paciente prostático despierte en la noche para orinar. ¿Por qué razón? Porque no vacía completamente la orina, los riñones en una posición horizontal prácticamente hacen que aumente la diuresis, los líquidos que están en los miembros inferiores durante todo el día. Entonces, en la noche, posición horizontal, se facilita su expulsión, hay mayor producción de orina y el paciente, el cristiano, se levanta más frecuentemente a orinar entre 3, 4 hasta 5 veces en la noche. Eso no es vida para una persona. Entonces, los pacientes terminan operándose la glándula por lo menos para poder descansar, ¿cierto? La exploración física. La exploración física, o sea, el examen se hace mediante el tacto rectal. O sea, se introduce el dedo y se toca la glándula prostática. La próstata tiene que ser lisa. Tóquense la nariz y esa es la consistencia de la glándula prostática, la de su nariz. Si en medio de su nariz encuentran tocándose el dedo, el nódulo del dedo, si en medio de esa fibra lisa que existe en la nariz encuentran un nódulo duro, eso es un cáncer de próstata. Eso vamos a repetir nuevamente cuando nos veamos las caras, ¿no? Entonces, se debe realizar una exploración neurológica orientada. ¿Por qué? Porque pueden haber síntomas que nos pueden hacer confundir. Por ejemplo, los pacientes diabéticos desarrollan una vejiga neurogénica secundaria a la diabetes, donde el paciente, como se enferma el detrusor, no se contrae de una forma correcta, entonces disminuye el chorro miccional, hay residuo postmiccional, pero no porque hay una obstrucción prostática, sino porque el detrusor esté enfermo y no puede contraerse debidamente. Y eso hace que muchas personas se confundan con una obstrucción prostática y le operan y le sacan su glándula prostática. Lo operan y pasada los días de posoperatorio le sacan la sonda y el paciente sigue en las mismas. Operaron una vejiga enferma, que no era problema prostático, sino era problema de contracción del músculo detrusor. ¿Ya? Luego, se tiene que pedir sí o sí un PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una enzima que se produce por la glándula prostática, también se produce en la mama, se hace un tacto rectal y por supuesto se hace una biopsia, ¿no? En el tacto rectal, ya les dije, uno tiene que ver si es adenoma o si en medio de ese adenoma puede existir un nódulo duro que nos haga sospechar de un cáncer. El PSA, jóvenes, para los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno, el PSA es un marcador tumoral, es un marcador que nos indica la salud de la glándula prostática. Lo normal es de 0 a 4 nanogramos por mililitro, ¿ya? Pero el PSA puede aumentar por muchos factores sin ser cáncer. No piensen que aumentando el PSA va a ser sí o sí cáncer, no es así. Por ejemplo, una prostatitis aguda, sí. Ustedes tienen 40 o 45 años y bueno, contraen una prostatitis aguda, su PSA puede elevarse a niveles altos y sospechar de un cuadro, un cáncer de próstata, pero al hacer el tacto uno siente la próstata caliente y además es dolorosa la palpación. Uno hace un buen tratamiento antibiótico terápico y vemos que el PSA va disminuyendo y bajando hasta niveles normales y va pasando toda esa sintomatología irritativa, obstructiva, fiebre, en fin, un cuadro aparatoso que el paciente sufre cuando sufre esta patología de la prostatitis aguda. Entonces el PSA sube
sin ser cáncer. Si yo les hago un tacto rectal a los pacientes hoy día, esta noche, y mañana le pido un PSA, su PSA se va a elevar. Si uno de ustedes tiene una relación sexual esta noche y le pido PSA, mañana su PSA está elevado. Si uno de ustedes tiene una epididimitis y le pido PSA, puede estar su PSA elevado. ¿Por qué razón? ¿Y qué ustedes dirán? ¿Y qué tiene que ver el epidídimo con la glándula prostática? Mucho que ver, porque les dije, en urología todo es cañería, todos son conductos. Por lo tanto, vamos a ver aquí, vamos a ir para atrás un poquito. Ya, fíjense. Aquí está la vesícula seminal. Este es el conducto eyaculador que desemboca aquí en el verum montano, ¿ya? Pero de los testículos, que están más o menos por acá, viene el conducto deferente. El conducto deferente viene y desemboca en la vesícula seminal, donde se almacenan los espermatozoides, ¿no es cierto? Los espermatozoides nacen en el testículo, permanecen 48 horas en el epidídimo donde maduran y por peristaltismo recorren todo el conducto deferente hasta llegar a la vesícula seminal donde se almacenan. Y estos, una vez almacenados, se nutren de la vesícula seminal y en el momento de la eyaculación prácticamente también se nutren del zinc, que en el momento de la eyaculación los espermatozoides salen por este conducto hacia afuera hasta donde se deposita en el fondo del saco de la vagina, ¿no es cierto? Entonces, vean este conducto. Cualquier proceso infeccioso del epidídimo, la bacteria puede venir por el conducto deferente, llegar a la vesícula, recorrer todo este conducto eyaculador y provocar un proceso inflamatorio a nivel de la glándula prostática, haciendo que aumente el PSA sin ser cáncer. Le dije que yo a mi hermano lo operé con un PSA de 22, le hice todas las pruebas, le pedí una gamografía prostática multiparamétrica de próstata para sospechar si había cáncer o no. A Dios gracias no hubo, lo operé y la patología dio benigna. Esta mañana hemos visto un paciente con sus compañeros que tenía 25.2 de PSA. Usted mira, ¿por qué no hizo biopsia? Porque ese paciente tenía un cálculo en vejiga y tenía múltiples cálculos en la próstata, en la glándula prostática y en la uretra prostática. O sea, tenía un cuadro de una prostatitis ese paciente. Entonces, al tacto, le hice un tacto y toda la próstata era prácticamente blandinga, no había un solo nódulo que me haga sospechar de cáncer. Entonces, por eso es que decidí operarlo mediante una adenomectomía transvesical y mandar a patología, porque el último, quien da el diagnóstico definitivo es el patólogo. Pero tratándose de gente humilde, como la que tenemos en el Hospital San Juan de Dios, ¿y por qué no lo mandó a biopsia? ¿De dónde va a sacar plata el hombre si nosotros ya no tenemos las agujas para hacer una biopsia en el Hospital San Juan de Dios? Tendría que enviarlo al oncológico. Y el oncológico tiene que ir, no hay ficha, que hay paro, que una cosa. Entonces, si yo prácticamente no tengo la certeza, pero sí me inclino que no es cáncer, entonces lo desobstruye al hombre. Quito su patología obstructiva, resuelvo su problema y vamos a ver qué dice la patología, pero yo creo que no se trata de un cáncer. Yo cuando lo examiné pedí la opinión a los colegas de toca ver qué opinas. Sí, tenés razón, no hay sospecha de cáncer, entonces lo voy a operar mediante una adenomastomía, saco el cálculo y ahí vi la causa por la cual al sacar la glándula prostática al sacar claro, la glándula prostática, en el momento de la enucleación de la próstata, vi la gran cantidad de litiasis prostática que tiene. Es un cuadro de una prostatitis causante de aumento del PSA sin ser cáncer.
entienden? Entonces, jóvenes, no siempre el PSA es sinónimo de cáncer. Entonces, para los alumnos de la Gabriel René Moreno, el diagnóstico de cáncer de próstata es mediante el tacto, el PSA y la biopsia. No es el PSA, como en otras universidades aprenden. No, señor. El tacto. ¿El tacto qué hago? Meto mi dedo por el recto y toco la próstata y siento un nódulo duro. Me hace sospechar de una próstata. Entonces, sospechar yo, porque yo no puedo, mi dedo no es microscopio. Entonces, saco una biopsia y mando al patólogo. Y el patólogo es quien va a dar a confirmar si es cáncer o no es cáncer. Entonces, pero ya le pedí un PSA y el PSA me vino elevado. Tenía 20 o 28, 25. Pero ya ese paciente sí tenía un nódulo duro. Entonces, cuando hay nódulo duro, yo no me voy a atrever a hacer una adenomectomía o sacar la glándula prostática de ninguna manera. Lo que yo hago ahí sí que suspendo yo la cirugía y le diría, váyase, hágase una biopsia. Pero ante la evidencia de que no hay nódulo, porque yo lo toqué minuciosamente, hice tocar a otros dos colegas más en el San Juan de Dios, y los dos coincidían conmigo que no había sospecha de cáncer. Seguridad no la tenemos. Eso va a venir cuando la pieza sea analizada por el patólogo. Ya les contaré qué salió en la patología y veremos nosotros qué camino vamos a tomar. Creo que está entendido este capítulo, ¿no es cierto? ¿Qué se tiene que pedir en el laboratorio? Hacer primeramente un examen de análisis. ¿Para qué? Para descartar un cálculo, para descartar infecciones urinarias o para descartar cáncer vesical. Hay que pedir la ure y la creatinina para descartar un cuadro de una insuficiencia renal. Ahora, no siempre, jóvenes, es bueno que ustedes sepan que con la ure y la creatinina yo diagnostico sí o sí una insuficiencia renal. No. También se toma en cuenta el clearance de creatinina, la urea, creatinina, el clearance de creatinina y la densidad de la orina, ¿ya? Y luego tenemos el PSA, que ya nosotros hablamos del antígeno prostático específico, ¿no es cierto? Que es producido en la glándula prostática y también en la mama en la mujer. Fíjense, puede aumentar el PSA cuando por el tamaño de la próstata. Si la próstata es grande, el PSA puede aumentar sin ser cáncer. La nefritis puede aumentar el PSA sin ser cáncer. La uretritis puede aumentar sin ser cáncer. La cistitis puede aumentar, la prostatitis, la vesiculitis, los antecedentes de biopsia prostática. ¿Por qué? Porque ya le puncioné la glándula prostática, hay un proceso agresivo y hay un proceso inflamatorio que puede ser aumento del PSA, por supuesto que sí, sin ser cáncer. También aumenta el PSA cuando hay cáncer. Aquí está la orquitis. Todas estas patologías pueden hacer aumentar el PSA sin ser cáncer. ¿De acuerdo? El ultrasonido vesical y prostático y renal, o sea, la ecografía, se realiza en medio con medición de la orina residual para ayudar a determinar el tamaño prostático y el volumen urinario residual. O sea, la ecografía, jóvenes, en este campo de la glándula prostática, de los tumores de testículo, en fin, toda la patología también de los riñones, es fundamental cuando está bien hecha y es realizada por un profesional que ha hecho una buena especialidad. ¿Por qué razón? Porque la ecografía nos ve todo, jóvenes. Nos mide el tamaño de la glándula prostática, nos ve un nódulo hipoecoico que nos puede hacer sospechar de un cáncer, nos mide el residuo postmiccional, cuánto de orina queda en la vejiga después que nosotros orinamos, nos ve si hay presencia de cálculos vesicales, claro que sí, nos ve cáncer de vejiga, detecta una ecografía, por supuesto que sí, la celda, los divertículos, también la próstata, la ecografía vesical
lo detecta, mira, nos muestra todo eso, jóvenes, ¿me entienden? Y es importante observar al riñón ya que un sistema pielocalizal dilatado indica una causa obstructiva potencialmente reversible de insuficiencia renal o la formación de litio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos una hidronefrosis bilateral o unilateral, unicarácter, imagínense el riñón izquierdo está dilatado a carácter, hay un cuadro obstructivo o hay alguna obstrucción en el ureter del lado izquierdo o hay un reflujo vesicoureteral, ¿no es cierto? Yo tengo que ser claro y específico en el diagnóstico puntual de la patología para saber cómo voy a resolver esto y de qué se trata. Si no encuentro absolutamente nada en el conducto ureteral y veo que es un reflujo, yo veré una ecografía vesical. Y si la ecografía vesical me muestra un residuo postmiccional importante, el paciente está con una nocturia de 8 a 7 veces por noche, y orina cada ratingo, está orinando y de a poquito. Quiere decir que la vejiga está llena y está viendo un reflujo vesicureteral unilateral en principio y después será bilateral y terminará en una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y acá, esta es la urografía excretora. Aquí tenemos la pelvis, estos son los cálices, son los infundíbulos, este es el ureter, mañana vamos a ver todas estas cosas, joven. Aquí está la vejiga, aquí está el ureter y aquí está el otro riñón izquierdo, ¿cierto? Fíjense. Siempre que ustedes vean una urografía, ya me voy a adelantar para la clase del día sábado, siempre comparen, hagan una comparación, el abdomen lo dividen por la mitad, en mi abdomen derecho, en mi abdomen izquierdo. Y ustedes van a notar que la pelvis del lado izquierdo es diferente a la del lado derecho. Aquí la pelvis está bonita, el ureter y la pelvis no hay dilatación, los infundíbulos, los cálices se muestran bonitos, no pasa absolutamente nada, pero en este riñón sí hay dilatación, ¿no es cierto? Está dilatada. Este infundíbulo está dilatado, este cálice está dilatado, esta pelvis está dilatado porque hay aquí un proceso obstructivo. Vean, con la urografía y la comparación que hago con el lado contralateral me permite identificar claramente. Este ejercicio vamos a realizar el día sábado cuando les muestre todas las cosas interesantes que quiero mostrarles. La ecografía transrectal, fíjense esta imagen, prácticamente yo antes hacía biopsia en la Caja Nacional, que trabajé muchos años, y hacía una biopsia con la aguja de Bean Silverman. Ya dejé de hacer la biopsia, ¿por qué? Porque apareció este aparato que se llama transductor transrectal, donde no necesita que el que va a hacer la biopsia sea urólogo, un simple ecografista, un buen ecografista. Aquí está la pantalla, vean, introduce el transductor transrectal, donde está la punta aquí en la glándula prostática, por decirte aquí hay un nódulo hipoecoico. Entonces, mete el transductor, ni le mira el médico, ni le mira la cara al paciente, está mirando su pantalla y aquí va a haber una imagen magnificada, grande, de este sector chiquitingo de la glándula prostática. Y ven, aquí hay una zona sospechosa, aquí donde está la flechita, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo voy a ver magnificado como una zona hipoecoica. Y a través de este transductor transrectal, uno mete una aguja, introduce una aguja a través de este aparato y saca la biopsia exactamente del lugar donde yo quiero sacar. Mirando la pantalla con una imagen magnificada, no hay dónde pelarle, pues, joven. En cambio, yo las biopsias que hacía eran ciegas, que me dirigía solamente por mi dedo índice que estaba introducido en el resto del paciente y yo pensaba que estaba sacando la biopsia del nódulo que yo estaba tocando. Pero la gran diferencia es que esas ciegas, en cambio aquí
no hay dónde pelarlo. Usted está mirando la imagen del lugar donde va a sacar. Ya por eso es que cuando apareció el transductor transrectal, yo ya dejé de hacer biopsias y prácticamente todo quedó en las manos del ecografista que hace las biopsias transrectales en los pacientes con una sospecha de cáncer. Es la vía más sensible y la que mejores resultados obtiene, no obstante, no es la indicada de rutina. Se realiza con el paciente en decúbito lateral izquierdo, con la pierna derecha ligeramente semiflexionada, y se introduce un transductor tubular cubierto por un preservativo lubricado. Estos transductores utilizan frecuencias entre 5 a 7 MHz. Vea, esta es una imagen transrectal. Vean acá, este es transrectal. Aquí vemos una zona hipoecoica, aquí vemos todo. Esta no es transrectal, esta es abdominal, ¿ya? Pero esta sí es transrectal, esta no. Pero vean este tipo de imagen acá. Vean aquí un nódulo hipoecoico. Este sector es sospechoso, puede ser, pero yo tengo que hacer una biopsia, ¿no es cierto? La visualización de litiasis prostática, aquí está la litiasis, vean, es muy frecuente en pacientes con hiperplasia prostática por encima del 20% de los examinados por la vía transrectal. Puede traducir la presencia de focos inflamatorios crónicos y ser responsable de síntomas irritativos o elevación de las cifras medias de PSA y densidad de PSA. Es lo que ocurrió en el paciente que vimos hoy día con sus compañeros y con ayer o anteayer también creo que vimos el mismo paciente que tenía un PSA de 25 y les dije que tenía cálculos grandes en uretra y dentro del parénquima prostático había infinidad de cálculos, calcificaciones, y aquí está indicando que es un proceso inflamatorio crónico, ¿no es cierto? Y esa inflamación es causa de aumento del PSA, por eso que cuando le hicimos tacto, en ningún momento vimos un nódulo duro que me haga sospechar cáncer de próstata. La cistoscopía no se recomienda por rutina, puede ayudar a elegir el método quirúrgico en pacientes que optan por tratamiento no invasor. O sea, esta cistoscopía, fíjense, a ver, fíjense, introduzco el cistoscopio por el pene y aquí veo directamente la uretra prostática y la glándula prostática, mido el tamaño del cuello hasta el ver un montano y me doy cuenta del tamaño de la glándula prostática para indicar si es mejor hacer una cirugía abierta o bien una cirugía endoscópica, de acuerdo al tamaño. Pero la cistoscopía no es un estudio de rutina, joven. La uroflujometría es una opción, pero no existe clara correlación entre el flujo urinario y los síntomas. Si es flujo lento, puede deberse a una obstrucción en el tracto de salida en el 90% de los casos. Puede haber un prostatismo leve en el 15, si el chorro de la orina sale de 15 a 20 mililitros por segundo. Puede haber un prostatismo moderado, o sea, que obstruye más. Cuando sale, disminuye esta cantidad y sale entre 10 a 15 mililitros por segundo, menos cantidad de orina. Y puede haber un prostatismo severo cuando sale orina de menos 10 ml por segundo, o sea, obstruye más la uretra prostática y sale menos cantidad de orina en un lapso de tiempo. Entonces, eso lógicamente nos traduce o nos muestra el grado de obstrucción que existe a nivel de la uretra prostática. Es importante, les decía, el residuo postmiccional. Si hay un residuo mayor de 100 a 200 ml, existe una disfunción vesical importante. Ya 100 ya no es chiste, jóvenes, por encima de 100 ml ya no es chiste y decir, no hay ningún problema, tomate esta tableta. No, ya es un dato que hay que tomar en cuenta. Y hay una alta probabilidad de retención aguda de orina. Predice una menor respuesta al tratamiento médico. O sea, cuanto más aumenta la cantidad del residuo postmiccional, por ejemplo, si me dice el ecografista, su paciente tiene un residuo de 200,
Yo no le voy a decir, con este tratamiento vas a quedar chalinga, vas a quedar muy bien, pero no, señor. Ya 200 ya es una cifra donde yo no le puedo garantizar un éxito del tratamiento a mi paciente. Le diré 200 y es una indicación para operar. Ya es, pero voy a intentar no es una garantía, un tratamiento y vamos a ver el resultado, pero no te garantizo una mejoría de un 100%. Si vemos que el residuo no mejora en la proyección que yo tengo o lo que yo espero, entonces va a ser necesario operarte, pero eso vamos a ver luego del tratamiento qué es lo que pasa y vamos a comparar dos ecografías, la de esta, la que te he hecho, y luego vamos a comparar con otra ecografía que te voy a hacer cuando termine el tratamiento. Y ahí más o menos comparamos. Si no hay mucha mejoría del residuo postmisional, es mejor operar a ese paciente. Existen pruebas adicionales, la medición del chorro, la determinación de la orina residual, postmicción y los estudios de flujo de presión que se consideran opcionales. La cistometrografía y los perfiles urodinámicos están reservados para pacientes en quienes se sospecha enfermedad neurológica, o sea, para vejiga neurogénica, la uroflujometría. Eso no es un estudio de rutina que ustedes van a pedir en un paciente con una patología prostática. No es así, mis queridos jóvenes, ¿ya? El tratamiento médico. El tratamiento médico, fíjense aquí, aquí en el cuello existen unos receptores, jóvenes, receptores aquí, alfa receptores. Dice alfa bloqueador, o sea, alfa receptores acá al cuello, que cuando hay síntomas prostáticos, el frío, el alcohol, los antigripales que tienen difenidramina, entonces esos irritan la vía urinaria y ocasionan síntomas prostáticos, ¿no es cierto? Entonces, el frío es el enemigo de los pacientes prostáticos. Tenemos los alfa bloqueadores. La próstata y la base de la vejiga contiene alfa-adrenoreceptores teniendo una respuesta contráctil a los agonistas correspondientes. Las respuestas contráctiles de la próstata y del cuello vesical están mediadas por alfa receptores. Aquí están los alfa receptores, le decía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros utilizamos estos medicamentos como síntomas prostáticos, para que, fíjense, la uretra que está cerrada, luego utilizamos alfa bloqueadores y la uretra se relaja la cápsula prostática, se abre la uretra permitiendo mayor eliminación de orina. Aquí orina poco y aquí orina mucho más el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son? Los alfa bloqueadores no selectivos como la fenoxibenzamina, no les voy a preguntar esto, el terazocina, doxazocina, ¿no es cierto? Pero también existen los inhibidores de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa, si no les recuerdo, es la que actúa sobre la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona. Esa dihidrotestosterona la que estimula el estroma prostático para su crecimiento. Entonces, fíjense, el finasteride son inhibidores de la 5-alfa reductasa. El finasteride y el dutasteride prácticamente actúan a ese nivel y mejorando la sintomatología obstructiva. Pero ¿qué ocurre? Baja la libido en el hombre. La libido significa el estímulo sexual que uno tiene normalmente cuando ve a alguna mujer que es de su agrado, en fin. Eso lógicamente los hombres sentimos cuando hay nos llama la atención alguna mujer, en fin, dependiendo de las características que cada hombre le guste, ¿no es cierto? Entonces, si yo utilizo fenasteride, ese hombre, cuando pase una mujer tan bonita, tan hermosa, tan llamativa, no va a sentir ningún estímulo, va a ser como que pasar una carretilla con yucas, ¿no es cierto? Entonces,
quiere decir que inhiben la libido. Entonces, no es bueno administrar a pacientes jóvenes. Por eso hay que saber manejar con criterio estos medicamentos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos secundarios? La hipotensión ortostática, el mareo, el cansancio, la eyaculación retrógrada, la rinitis y la cefalea. ¿Por qué la eyaculación retrógrada? Porque actúan a nivel del cuello de la vejiga, relajándolo, abren para que el hombre orine mejor, pero en el momento de la relación sexual, ese cuello vesical está abierto, está relajado, que en el momento de la eyaculación, en vez de que el semen salga hacia afuera al fondo de la vejiga, se va al fondo, perdón, al fondo del saco de la vagina, se va directamente ese semen hacia la vejiga. Eso se llama eyaculación retrógrada. Se le ponen antecedentes a los pacientes, se les dice que les va a ocurrir eso mientras tome, por ejemplo, la tamsulosina, como que ustedes, todo el mundo ya conoce la tamsulosina. Se le va a indicar que va a ocurrir eso, pero que va a normalizar cuando suspende el tratamiento. El tratamiento de tamsulosina realizado por unos 2 meses. El paciente, si tiene relación sexual en esos 2 meses, puede que tenga eyaculación precoz. El paciente va a sentir orgasmo, va a sentir que el semen sale, pero la mujer no va a sentir que el semen se deposite en el fondo de la vagina, sino que el semen se va a la vejiga, que no pasa absolutamente nada, porque el hombre luego lo orina juntamente con el contenido vesical. Y no es ningún daño, ningún problema para el paciente prostático, para el hombre. Y se le indica que esto va a normalizar cuando suspenda y deje de tomar la tamsulosina. Espero que me hayan entendido, ¿no es cierto? Aquí tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Es la que actúa esta sobre la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona. ¿Cuáles son nuestros inhibidores? El finasteride, nuevamente le estoy haciendo recuerdo. El finasteride bloquea la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Se da tratamiento por 6 meses, mejora la sintomatología obstructiva en hombres y los efectos secundarios son disminución de la libido, menor volumen eyaculado e impotencia sexual, reducción del PSA del 50%. ¿Qué quiere decir? Que si suponiendo que el paciente esté con una sospecha de cáncer, con un PSA de 20, entonces el tomo finasteride, ese PSA se va a ir a 10, a 8, a 6 tal vez, y me puede esconder un cáncer, ¿no es cierto? No piensen ustedes que todo PSA que se aumente es cáncer, no, pero también hay que sospechar de un cáncer. Entonces, yo tengo que hacer un tratamiento clínico para quitar todas esas causas de procesos inflamatorios que sean los causantes por los cuales aumenta el PSA. Porque le hago un tratamiento más o menos por un mes, tratamiento porque la glándula es una glándula y no debo hacer el tratamiento de 10 días, es un mes más o menos, y quito todos los factores inflamatorios que comprometan a la glándula prostática. Si el PSA baja con el uso de los antibióticos durante un mes, no es cáncer, porque el cáncer no se combate con antibióticos. Pero si el PSA no baja, la cosa cambia, joven. Ahí se pide una ecografía transrectal buscando un nódulo hipoecoico para biopsiarlo ante la sospecha de un cáncer. ¿Entienden? Ya. Doctor, una preguntita. ¿Todos Dígame. estos fármacos disminuyen el PSA o solamente los inhibidores de la 5-alfa reductasa? Mire, el finasteride se utiliza dependiendo de la edad. Yo jamás utilizo en gente joven, paciente con 50 años, 55 años, de ninguna manera. ¿Entiende? Inclusive en los pacientes mayores. Pero el finasteride y el dutasteride inhiben, bajan y disminuyen el PSA, que es peligroso esconder un cáncer, ¿me entienden? Por influjo o por influencia hormonal. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer un PSA antes de iniciar algún tratamiento, un PSA que prácticamente mejor, si digamos, ejemplo, yo pido un PSA, me viene 18, lo normal es de 0 a 4. ¿Qué voy a hacer? Pido otro PSA en otro laboratorio de buena calidad
Si coincide con 18, ya, 18 no es normal, no está bien. Hago un tacto, no encuentro un nódulo duro que me haga sospechar de un cáncer, pero tampoco, imagínense, yo meto mi dedo al recto y toco de una oreja hasta la otra oreja, pero no toco la frente, ¿entienden? Entonces, no es un estudio también que me garantice absolutamente que no hay nada, no. Entonces, hago un tratamiento clínico. Si con el tratamiento clínico, en base a solo antibiótico terapia, el PSA baja, no es cáncer. Pero si el PSA se mantiene estático, mando directamente a una ecografía transrectal donde le introducen al recto un transductor. Al transductor transrectal no va a escapar el nódulo sospechoso del cáncer. Y es muy probable que ese PSA que está en 18 sea prácticamente secundario a un nódulo canceroso. Ahora, existen otras pruebas que vamos a hablar también cuando hablemos de cáncer, que ya ese estudio ya se realiza en Santa Cruz, que es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Claro que los que analizan, los especialistas en este estudio no viven en Santa Cruz, viven en Buenos Aires, lo envían al hospital italiano y si ustedes van, se hacen y el costo es menor, lo hacen en Corumbá y tampoco es un técnico, los especialistas que informan esto no viven en Corumbá, sino que de Corumbá envían a San Pablo y de San Pablo, hoy en día ustedes saben la comunicación por vía internet o por celular prácticamente ha achicado distancia. Yo puedo hablar con el Japón en este momento, con mi amigo, y nos miramos las caras, ¿no es cierto? Entonces, la distancia ya no es un problema para hacer un informe médico. ¿Me entendieron? ¿Eso responde a su pregunta, niña? Sí, doctor. Ahora una específica. ¿El tamsulosina es igual baja al PSA? No, la Ese no. tamsulosina no baja el PSA, porque la Ya. tamsulosina no actúa a nivel de la 5-alfa reductasa. No actúa. La tamsulosina actúa a nivel de los receptores alfa que están en el cuello de la vejiga, abriendo, dilatando, y a nivel de la cápsula prostática, no sobre la glándula, sobre la cápsula prostática, la relaja y al relajar la cápsula, imagínense una manzana. El tallito de la manzana es la uretra. Entonces, si se relaja la cáscara de la manzana, el tallito se abre y permite una mejor diuresis, una mejor micción en el paciente. ¿Me entienden, no es cierto? Sí, doctor, gracias. Bien, vamos. Aquí está. Otro inhibidor de la dutasteride también inhibe la enzima, la isoenzima, la 5-alfa reductasa, reduce el PSA sérico y el volumen prostático, los efectos secundarios, disfunción eréctil, disminución de la libido, ginecomastia y trastornos de la eyaculación. Puede haber retención urinaria y el índice de cirugía de próstata es a 3 al 9%. Aquí está la ginecomastia, cuando el paciente se le da dutasteride. Y esto es molestoso en los varones. ¿Por qué? Porque puede ser doloroso, ¿me entiende? Cuando uno les da este tipo de medicamentos. Por eso hay que tener muy en cuenta el medicamento a elegir, mis queridos jóvenes. ¿Ya? Normalmente las personas mayores, todos los mayores, no todos, no totalicemos. La gran mayoría de la gente mayor tiene ginecomastia, se nos crecen un poco los pechos. ¿Por qué? Porque ya les dije, la próstata crece gracias a los estrógenos, despierta el estrógeno. Y lógicamente el estrógeno no es una hormona masculina, ¿no es cierto? Pero todos estamos hechos de un hombre y de una mujer. Y ese es el factor para que a veces las mamas crezcan un poco en los varones, que lógicamente no es tampoco un crecimiento desmesurado. Pero si yo utilizo dutasteride o finasteride, puedo tener este efecto que es bastante molestoso. El tratamiento combinado puede utilizar un alfa bloqueador e inhibidor de la 5-alfa reductasa, como es la doxazosina con finasteride. El riesgo de progresión clínica disminuye la retención urinaria. O sea, yo no me voy por este tratamiento.
Hoy en día tenemos la doxazocina con finasteride. Algunos utilizan, pero yo no. ¿Por qué? Porque uno tiene que charlar con su enfermo, charlar con su paciente. Todas las personas mayores, jóvenes, hablando ya estamos entre gente mayor, algunos viejos les gustan las peladas, jovencitas, y las mantienen. Y bueno, ¿por qué? Porque tienen poder económico y las mujeres, las jóvenes les dan, aceptan tener relaciones sexuales con esos viejos. Y bueno, entonces a esos viejos usted le dice que tiene problema prostático, le da un finasteride, prácticamente lo liquida al viejo, ¿no es cierto? Porque ahí uno habla sobre la calidad de vida del paciente. Algunos aceptan que los años vayan entrándole y lógicamente la actividad sexual de una persona mayor no es como la que teníamos cuando teníamos su edad. Por supuesto que sí, a ustedes también les va a llegar. ¿Entienden? No piensen que no. Pero unos aceptan y son realistas. Mientras uno tenga su relación sexual con la esposa y se dé su gustito, bueno, es parte de la vida, pero no pretender inyectarse testosterona, hacer bucera y media para tener relación sexual con una persona joven. Tienen por eso hay tanto viejo muerto en los moteles, porque en vez de tomar un Viagra, le plantan 2 hasta 3. Y eso ocurre, jóvenes. Entonces, uno pregunta al paciente sobre su vida sexual, sobre su vida particular. Total, el médico, jamás yo le voy a decir a mi paciente, oye, si no me cuenta, si no me das plata, le voy a contar a tu mujer que tienes tus amantes. No, no, no. Sino que yo le digo, si usted tiene amantes, no tome este tipo de medicamento, o si no va a tomar esta tamsulosin, la que menor efecto le va a traer, porque no le va a dejar eyacular, pero no va a influir en su potencia sexual. Usted puede tomar su Viagra, puede tomar lo que quiera, pero no, lo único sí es que puede que no eyacule, no va a eyacular usted, pero la potencia sexual sí la va a mantener. ¿Entienden? Entonces, son temas que hay que tratarlo con mucho cuidado dependiendo el tipo de paciente que uno tenga. Cuando yo operé una vez un paciente, un militar, un viejo, tendría por unos 68 años, mayor, y tenía su amante de unos 23 años. Y el viejo imbécil, después de la cirugía de próstata, por lo menos a los 15 días de operarlo, no se aguantó y mantuvo una relación sexual con su amante. Una sangradera de los 1000 diablos, jóvenes. ¿Por qué? Porque se contrae la cápsula prostática, y la cápsula prostática por dentro estaba con cicatriz. Es como que ustedes tengan una herida en la mano, crea una costrita, ¿no es cierto? Y si ustedes le sacan la costrita, eso va a sangrar. Imagínense por dentro de la glándula prostática, una contracción hace que se suelte la costra y haya sangrado venoso, pues. Entonces, pero a lo que quiero llegar, que para algunos pacientes es tan importante la actividad sexual, pero es tan importante que lo tienen metido en la frente de estos viejos, y uno tiene que respetar esa inclinación. Para ese hombre, la relación sexual es parte de su calidad de vida, forma parte. Entonces uno tiene que tratar de entenderlo. ¿Entienden? Es un tema que es momento de hablar en otro momento. ¿Ya? Sigamos. Aquí el PSA, aquí dice, mayor beneficio, riesgo inicial de progresión elevado y glándulas grandes y PSA elevado. ¿Qué quiere decir? Toda próstata grande, por supuesto que va a tener un PSA elevado. Cuanto más viejo el paciente, 80, 85, el PSA va a aumentar por la edad, aumenta por el tamaño de la próstata, claro que sí. Entonces, puede aumentar sin ser cáncer, joven. Eso tienen que tenerlo ustedes claro. ¿Está bien? La fitoterapia, fíjense,
La fitoterapia hoy en día está en boga. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza este tipo de medicamentos. El sabal, la palma constructivo y no habían retenciones urinarias en los viejitos. Entonces vieron por qué es lo que está pasando. Entonces observaron y que la alimentación básica era el palmito. Analizaron el palmito y vieron que dentro del palmito existe el saupalmeto, que se utiliza también para el control y tratamiento para la glándula prostática. El palmito que nosotros comemos tanto en Navidad, ¿no es cierto? Cuando hace chancho y se hace ensalada de palmito y aparece esa época, porque después también desaparece, ¿no es verdad? Pero lo importante es una palmera. El tratamiento quirúrgico, aquí se hace la resección endoscópica de la próstata, existe donde se hace una incisión transuretral de la próstata, es más rápido, se llama el, la ureterostomía. ¿Qué quiere decir? La uretrotomía o la prostatotomía, como ustedes quieran, se coloca, vamos a ver acá, aquí está el cuello de la vejiga y aquí está la glándula prostática. Entonces, aquí son las 12, las 6, las 3 y las 9, ¿no es cierto? Es un reloj. Se hace un corte, aquí están las 5 y aquí están las 7. Se hace un corte profundo hasta acá con la cuchilla de Sachs, se hace un corte y ese corte prácticamente cicatriza, pero no uniéndose los tejidos como cicatriza la piel, sino cubre toda la superficie del corte y al haber hecho esos dos cortes prácticamente la uretra prostática se abre y permite orinar a los pacientes, unos días de sonda y retira la sonda y orina. Esto hacíamos bastante nosotros los viejitos del asilo de ancianos. ¿Por qué? Porque venían trancados y uno no puede operar a un paciente que a veces los familiares los abandonan, viene retención y vienen las monjitas, doctor, tiene esto. Entonces uno agarraba bajo una sedación, tras hacer un corte profundo en la glándula prostática, sonda unos 3, 4 días, retira la sonda y los viejitos otra vez vuelven a orinar. Eso se llama prostatotomía. La incisión transuretral de próstata, esta es la resección transuretral, donde por vía endoscópica se retira la próstata y ocasionando todo paciente operado de próstata presenta la eyaculación retrógrada. ¿Entienden? La vaporización transuretral. Se usa una foto o electrofulguración para incidir el tejido obstructivo, o sea, se la quema, es un aparato que entra en contacto con la próstata y en Canva la chamusca, la quema la glándula prostática, necrosando una buena cantidad de tejido prostático que rodea la uretra prostática. Ese tejido necrosado cae dejando un buen espacio para que el paciente orina. Las desventajas son síntomas de infección irritante en el corto plazo,
dura menos la cirugía. ¿Por qué? Porque la próstata al tiempo otra vez crece y vuelve a obstruir, ¿no es cierto? Y se destruye el tejido en vez de resecarlo. La enucleación de la próstata con láser de Olmio. Es interesante el láser, ¿por qué? Porque prácticamente existe una ablación del tejido de la uretra hacia afuera, se limpia, se saca toda esa próstata. Hay una disección anatómica en el plano entre la zona central y periférica de la próstata y el pronóstico es buen pronóstico y la cirugía tiene mayor durabilidad con el láser. El láser no es lo mismo que la resección endoscópica de próstata. Una cirugía de láser está por lo menos por los $10,000. En cambio, la resección endoscópica cuesta mucho más barato, pero la gente cree que es láser y los médicos dicen láser. No es más que escuchen láser para que, carajo, qué cosa interesante, pero no es así. El láser vale 10,000, el verdadero láser. La resección endoscópica que les dice que le vamos a hacer con láser para convencerlo es otra cosa. Y la prostatectomía simple es esta, la que nosotros hacemos en el San Juan de Dios, lo que han visto esta mañana. Se abre, aquí está el pene del paciente, se abre, aquí está el ombligo, se abre la línea alba, se abre la poneurosis de los restos, se llega al espacio de Retzius, se abre la vejiga y a través de la vejiga se saca y se nuclea la próstata. Se trigoniza, se pasa una sonda hasta la vejiga, se cierra la vejiga, se deja un drenaje por fuera de la vejiga en el espacio de Retzius, se cierra la poneurosis de los restos con Bicril 1 y se sutura la piel y se acabó el jabón. Esa es la cirugía. La termoterapia es una técnica donde se utiliza una sonda que se coloca a nivel de la glándula prostática, es un dispositivo, en una sonda, es un dispositivo que coincide plenamente con la uretra y esa sonda está conectada a un aparato que le envía, que funciona con corriente, el cual le causa una quemadura a nivel de la uretra prostática. Luego, por eso se llama termoterapia. Entonces, mejora se necrosa el tejido, cae ese tejido necrosado, el paciente orina, pero no es de buen pronóstico, mejora temporalmente y tiene sus indicaciones específicas en un paciente grave, en un paciente viejito, en un paciente platudo que no quiere estar con sonda, en fin, pero no es de buen pronóstico. Eso es el tema de hoy día, mis queridos jóvenes. El día sábado los espero a las 7 de la mañana. Les reitero que intenté hacer más tarde la clase, pero las aulas están ocupadas. No me permiten, no me dejen. Y el sábado por la tarde, pues ninguno quiere, ni ustedes ni yo, ¿no es cierto? Por la tarde uno tiene que descansar. Además, el sábado es otra cosa. Por eso es que se eligió a las 7 de la mañana. Así que sacrifíquense, yo también me sacrificaré. Todos pueden llevar un mate, pueden llevar una botella de refresco, pueden llevar que comer si quieren. ¿Por qué? Porque como van a ser unas 3 horas más o menos de clases, entonces vamos a mostrar infinidad de imágenes, vamos a charlar, hablar y lógicamente en el intermedio vamos a tener unos 15 minutos, 10 minutos para salir a hacer chivi. Ahí podemos tomar yo voy a llevar mi termo con un cafecito y bueno, como quien descansamos porque también hablar cansa, ¿no? Y ustedes pueden comer una empanada, pueden comer unas galletitas, lo que ustedes quieran, mientras charlamos, mientras descansamos, mientras hacen chivi, para después nuevamente recomenzar hasta terminar. Que Dios les bendiga, jóvenes, estudien. Ya el examen está marcado para el próximo sábado. Doctor, una pregunta antes que se vaya. Entonces, el tratamiento quirúrgico a elección sería la prostatectomía simple, ¿no? Hay varias técnicas hoy en día. Hay el láser, hay la prostatectomía simple, dependiendo del tamaño de la próstata, dependiendo del tamaño. Hay la resección endoscópica de próstata. Si es próstata pequeña, ¿para qué lo vamos a abrir al paciente para sacar una nuez chiquitina? No, por el conducto se resuelve. A los 3 días saca la sonda y está orinando chalinga. ¿Para qué abrir? ¿Entienden? Eso. Entonces se cuidan, nos vemos el sábado a las 7, no es obligatorio, el que quiere va, el que no quiere no va.
Yo lo hago de buena voluntad por ustedes para que se preparen un poquito para el primer examen parcial, que les reitero, ya está marcado para el próximo sábado a las 8 de la mañana, 8:30 creo. Solamente muerto para que no tomen, jóvenes. Así que no digan ustedes que el próximo sábado tenemos examen de dermatología, que tenemos traumatología, que tenemos No, ya está marcado y aquel que quiera marcar la cirugía se va a encontrar con que urología ya está programado el examen. ¿Listo? Que les vaya muy bien, jóvenes. Nos vemos el día mañana con el grupo de prácticas del viernes y nos vemos el sábado a las 7 de la mañana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.